la jornada del viernes y sábado, ¿ya? Estuvo bastante entretenido. ¿Ya? Bueno, más que todo mi área, porque lo bueno es que me enganché en el taller de músculo y los colegas bastante bien. Tengo un gran orgullo por mi aporte de arena, porque bueno, o si que ven ahí la programación, Pablo Venegas fue alumno de nosotros. ¿Ya? Bueno, fue mi alumno, sí, porque estuve en el laboratorio de KNT1 y KNT2, así que me alumno, sí, fue doctorado, ¿ya? Por decirlo de una manera. Y lo bueno es que siempre ha sido un buen evento, ¿ya? Y la charla y lo que hizo en el taller fue bastante impresionante. ¿Ya? El orgullo es grande, aunque el aporte de arena sea muy poco, porque literalmente fue un alumno, que al final está más allá de lo que son sus profesores o sus docentes. En el caso de Andrés Flores, salió un colegio esquelético, tengo el orgullo de que es mi amigo, ¿ya? De hecho su papá me enseñó a nadar a mí, papá de él, y entrenábamos tenis de mesa juntos. ¿Ya? Él, como dicen ellos, él me vuela la raya, él es hijo del entrenador y entrenó desde los 6 años para arriba, y entrena a los 10, 12, entonces hay hartos años de experiencia que no pude empezar. Y también él fue alumno directo de Hugo López, Venegas fue alumno de Hugo y también alumno mío. Donde están ahora o donde están situados es impresionante. El Andrés fue parte del comité de músculo esquelético del Ministerio de Salud, estuvo metido en varios programas con respecto a eso, así que eran exponentes bastante importantes, ¿ya? O son exponentes bastante importantes, y que obviamente el orgullo más que de uno es de la universidad, porque salieron de la universidad, ¿ya? De esta universidad. Uno no tiene abuelo, salieron de aquí. De hecho, todos los exponentes salieron de la UNA. Esa era la gracia de la UNA. Todos son ex-alumnos, todos los que pusieron. Así que bastante bien. Algunos, obviamente, docentes van a tener o tuvieron, ¿ya? Así que súper bien. ¿Ya? Junto con ello, el Transmarina, primera vez que estoy en un curso, o sea, en una jornada de esta magnitud, así que dentro está relacionado un poquitito con el efecto del masaje, lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Ya? A ver, cuando ustedes salen de vacaciones o terminan una temporada de estrés bastante grande, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Ya? ¿Y eso es bueno o malo en el primer momento? Bueno o malo. Acá dice malo. ¿Qué es bueno? Hasta la mitad nomás. ¿Ah? Hasta la mitad nomás. Del principio hasta la mitad, después ya lo que no practica uno se olvida. Ya, lo ve por el lado estudiante, pero no voy tanto a la parte de estudiante, sino que lo relaciona al cuerpo. ¿Ya? Muchas veces es lo que pasa cuando uno se junta con un grupo y dice, quiero vacaciones de mis vacaciones. Y ahí es como que, saliendo o llegando de las vacaciones, ¿por qué quieres? ¿Ya? Ustedes lo conocen, aunque digan que no, el cortisol. ¿Sí? Esta universidad le ha dado harto cortisol a producir. ¿Ya? Nosotros somos culpables de ellos también. ¿Ya? Junto con los otros profesores que han estado aquí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Bajo un ambiente de estrés, vamos a ver un poquito más adelante también de manera rápida. ¿Ya? El cuerpo se acostumbra a estos niveles. ¿Ya? Y el cortisol sirve como mecanismo de defensa, de reacción. ¿Ya? Si yo tengo cortisol bajo, que estoy frente a un ambiente de peligro, mi respuesta va a ser baja. Pero si yo tengo un cortisol alto para esa situación, mi respuesta va a ser más rápida. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me mantengo en un ambiente o unos niveles de cortisol altos, ¿ya? Está a punto de hacerse, ¿ya? Después de que termina el efecto de estrés que haya producido este cortisol, ¿ya? El cuerpo no sabe qué hacer con ese cortisol. Y literalmente, o coloquialmente hablando, como se dice, te escupe. ¿Ya? Entonces uno, en los primeros días o la primera semana, después de un gran estrés, por ejemplo cuando uno termina el semestre, a excepción de ciertas situaciones en las cuales
o son papá o son mamá o trabajan, entonces como que ese nivel de cortisol baja un poco, pero no de manera abrupta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el cuerpo empieza a sentir mal, se empieza a sentir cansado porque no sabe qué hacer con ese cortisol. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Nosotros podemos trabajar eso en parte un poquitito con el mensaje, pero ¿ya? Vamos al alcance porque ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a lo mismo. Primera vez que estoy en esta situación de realizar un curso o una jornada de estas magnitudes, a pesar de que uno lo vea desde afuera chiquitito, ¿ya? Casi siempre uno está como el asistente, ¿ya? No como el organizador, ¿ya? Entonces, bajo muchas ciertas situaciones que ocurrieron en la previa, porque esto lo pensamos en enero, ¿ya? Y de ahí recién pudimos hacerlo, pues llegamos a esta fecha, ¿ya? Para muchos de nosotros fue bastante agotador, incluso volvíamos, profe, o sea, Daniel, si nos da una semanita de vacaciones después de todo esto, porque estamos todos con un nivel de cortisol bastante alto. Entonces, en algo sirve. Dentro de las conversaciones que he tenido con otros colegas, ya que uno cuando empieza a hacer este tipo de actividades, le pica el bichito y quiere hacer más actividades, se viene lo que es, ustedes ya conocen, la Teletón, ¿cierto? Aquí la universidad, o en este caso el Centro Alumno, se caracteriza por hacer la masajetón, ¿cierto? ¿Ya? Estoy tratando de cambiar el enfoque de la materia que he ido pasando los años anteriores a otro tipo de enfoque, ¿ya? Para las personas que estuvieron en el módulo de músculo esquelético, por eso el alcance, ¿ya? Pablo y Andreas hablaron de unos tipos de masaje que, entre comillas, se hacen, pero no se hace con un enfoque directo. Solamente es como que este masaje se hace, sirve para esto, pero en qué momento lo ocupamos o en qué momento deberíamos ocuparlo, no se hace tanto, ¿ya? Se trata de llegar a eso, pero ante la construcción de esta nueva malla, que nueva no es, desde el 2018, ¿ya? Se ha ido empezando a construir, pero pasó lo del COVID, así que ahí quedó todo estando ahí, ¿ya? Entonces, vamos viendo acá, ¿ya? Con respecto a la Teletón, la idea es que prepararlos para, ¿ya? Porque una de las cosas que yo, aunque me moleste un poco decirlo, no tengo que decirlo muy directamente, pero tal vez mi área, ¿ya? No me agrada mucho que alumnos de primer año estén ahí, porque no saben mucho, ¿ya? Porque pueden que se encuentren frente a una persona que tenga algo más que una simple tensión muscular y al final empiecen a generar algún daño, ¿ya? Entonces lo ideal, o dentro de esta primera parte, como se va a hacer masoterapia, hacerlo un enfoque para que ustedes puedan prepararse para ver a un paciente con un nivel de estrés alto, ¿ya? Las masajetones funcionan bastante bien, pero no se ha hecho el estudio estratégico que le digo yo, que hablo ahí a veces con el centro, porque lo ideal, yo tengo un técnico en la administración que lo tuve que ocupar en toda esta cuestión de la jornada, ¿ya? Uno sabe cuándo son las pruebas, uno sabe más o menos cuándo es temporada de evaluaciones. Entonces yo siempre le digo, ahí es cuando después de toda esa semana de estrés, ahí deberían colocar la objetivo, no antes, ¿ya? Porque antes como que nadie te va a pescar porque van a estar todos estudiando, pero cuando, como se dice, cuando te vomite toda esta evaluación, todo este estrés, ¿ya? Ahí es cuando uno debe ofrecer estos servicios y lo más probable es que tengan una mayor cantidad de audiencia que en relación a otras fechas, ¿ya? De hecho, el año pasado, si no me equivoco, el año antepasado, tuvieron alto flujo por el mismo hecho, lo hacían casi siempre después de, pero no porque ellos se dieran cuenta de eso, sino porque las mismas personas que participaban dentro de estas actividades tenían tiempo en ese momento. Entonces esa información se usaba de manera indirecta, pero no se veía muy bien, ¿ya? Entonces la idea es tratar estas cosas. Vamos a ver un poquito del horario también, porque complica un poquito con esta fecha del 15, viernes, no se sabe. Dicen lo más probable es que den sándwich, muchas veces uno apuesta un sándwich y después no lo va, ¿ya? Muchas veces no va, ¿por qué? Porque se viene el 18. Entonces como que va, ¿para qué tanto libertad ahí las vacaciones y al final viene el 18? Bien.
volviendo a lo mismo, está tratando de armar toda esta estructura, así que no tiene mucha estructura de animación esto, así que ¿ya? No confundimos con estas cosas porque las técnicas las vamos a ver en el laboratorio. Vamos a hacerlo tipo curso, ¿ya? Espero que funcione. ¿Ya? Entonces, dice así, ¿qué es el masaje? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Me agrada que venga gente, ¿ya? Me siento bastante contento que venga gente, ¿ya? Pero a veces prefiero que haya poca gente porque es más individualizado el aprendizaje. Ya, va a compartir. ¿Qué más? Bien. ¿No? Tocar, ya son técnicas, pero sí. Ya. Dígame. Una técnica de movilización de tejido blando. Ah, qué bonito suena. Ya. Bien. Sí, también. De hecho, en el libro de Sandy Fritz, el del fundamento del masaje, que está en inglés, no he hecho la carpeta de ahí porque al final me mandaron a mí a hacer cosas contables. Me empecé a hacer cosas contables, pero las sé hacer. ¿Ya? No todas. ¿Ya? Tengo que hacer, voy a hacer el drive subiendo los libros, aunque están en inglés, pero es más que todo para que los tengan. ¿Ya? Para que les maneje inglés o. ¿Ya? ¿Sí? ChatGPT, traduce. Entonces, bien, son conceptos, son varios. En ese libro habla harto del toque, el famoso touch, ¿ya? Y se mete en una volada demasiado kinésica, demasiado mística también, que es bastante bueno, ¿ya? Pero vuelvo a lo mismo que dije anteriormente en la clase pasada. Ese libro se enfoca mucho en un masoterapeuta, no en un kinesiólogo, no en un terapeuta manual, un terapeuta físico como se conoce en Estados Unidos, sino que en el masoterapeuta. Entonces, el concepto de toque tiene muchas variaciones y de hecho habla mucho del concepto de ética, habla mucho del toque erótico, habla mucho del toque espiritual, ¿ya? Lo que desencadena el hecho de poder palpar y o tocar al paciente. Y va de la mano mucho con lo que el tratante siente en relación a ese paciente y también lo que cómo está el tratante en ese momento. Si yo vengo con mucho estrés de la casa, de la pega, de todos lados, ¿ya? O tuve un estrés con un paciente que me cayó mal, lamentablemente eso es en la vida real pasa, y tengo que hacerle masaje a un paciente, ¿con qué actitud o con qué disposición voy a llegar? Tenso. Entonces, esa misma sensación le voy a transmitir al paciente. A ese enfoque llega todo lo del libro, incluso mucho más. De hecho, habla mucho de los plexos, que también están relacionados con la piel nerviosa. Pero si yo llego en un ambiente súper relajado, con harto paz, ¿ya? Y voy a tocar al paciente, o voy a hacer estos tratamientos con toque, o con contacto, entonces voy a transmitir esa relajación al paciente. ¿Ya? Entonces, va a haber mucho con el tema del contexto del toque o del tocar. Es la manipulación manual de los tejidos blandos del cuerpo con el fin de establecer y mantener una buena salud y promover el bienestar. El terapeuta utiliza técnicas específicas para ayudar al cliente o paciente a cumplir sus objetivos terapéuticos, ¿ya? Estos objetivos se establecen a través de un proceso de ingesta seguido de una planificación adecuada y eficiente del tratamiento. Literal es manipular el tejido blando. ¿Ya? ¿Qué efectos buscamos con el tejido blando? Hay un montón de aspectos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ejemplos de objetivos terapéuticos del paciente y cliente son la relajación y la reducción del estrés, la rehabilitación de lesiones, el manejo de los síntomas durante una enfermedad a largo plazo y la mejora del crecimiento personal. ¿Ya? Este es un aspecto más que todo emocional.
¿Por qué el masaje es efectivo? ¿Por qué creen que el masaje es efectivo? Para reducir Ahí. todo tipo de tensión muscular. Ya, bien. ¿Algo más? Generar alivio en el paciente. Ya. ¿Qué más? Aliviar una contractura. Vamos a darle muchas atribuciones al masaje, ¿cierto? Las técnicas manuales de masaje son fisiológicamente específicas y están bien definidas por los siguientes parámetros. Se la paso un poquito larga. Los resultados son relajación, placer, ¿ya? Manejo del estrés, manejo del dolor y movilidad funcional. ¿Ya? Voy para allá. ¿Profe? Ajá. ¿Por qué era efectivo? Calma. Y con el anterior. Después más eso. Me acordé de una compañera que ahora está en cuarto que es bajita y no alcanza a verse y salta. Por eso como no me gusta hacer la puerta porque tenía problemas de ese tipo. De nuevo, perdón. ¿Qué me había preguntado? Porque era eficiente. Ah, todo esto. Esto es largo. Todos estos aspectos que voy a nombrar ahora contribuyen a la... Sí, procediendo, no avanza. Ahí está. Todos estos son los parámetros por los cuales el masaje es eficiente. ¿Sí? Son varios aspectos. ¿Ya? El año pasado nombré 12 aspectos en relación a las técnicas de masaje, esto es más global. ¿Ya? Entonces, relajación produce o genera resultados de relajación o de placer. ¿Ya? También manejo del estrés. Acá está bien ocupada la palabra manejo, ¿ya? Porque no alivia el estrés, sino que genera un manejo de él. No sé si se entiende. ¿Ya? Yo puedo tener niveles de estrés que puedo manejar y va a haber un nivel de estrés el cual no voy a poder manejar. Entonces, ¿qué es lo que hace el masaje? Me baja a otros niveles de estrés donde yo puedo todavía sobrevivir o mantenerme. ¿Ya? Manejo del dolor también. Muchas veces el masaje genera un alivio, aunque la palabra alivio hay ciertas discusiones, ¿ya? Pero es en donde, si yo tengo un EM o un EVA alto, ¿ya? En donde me dificulta o no me permite generar movimiento en la extremidad o en algún segmento, yo al hacerle alguna terapia de masaje puedo disminuir el dolor y permitir de que no se moviera mucho, se empieza a mover un poquito más. Por eso es manejo del dolor. Y obviamente también tributamos con esto mismo a la movilidad funcional, que obviamente que es lo que buscamos nosotros como kinesiólogos, y ustedes como futuros kinesiólogos. ¿Ya? También nos basamos en 3 enfoques principales de la atención, que sería cambio terapéutico, ¿ya? Como dice ahí, es una alteración beneficiosa en el estado físico y o mental del paciente que resulta de un proceso de masaje terapéutico. Cualquier proceso de cambio, incluido el cambio beneficioso, requiere un gasto de energía y recursos por parte del paciente. ¿Ya? Entonces, partimos de una persona que es un poquito resistente a las técnicas de masaje, ¿ya? A una persona que a través del masaje, o se da cuenta que con el masaje puede generar un cambio positivo, ¿ya? En su tratamiento. Manejo de la condición, ¿ya? Es el uso del método de masaje para ayudar a los pacientes que no pueden someterse al proceso de cambio terapéutico, pero que desean vivir su vida al máximo dentro de las circunstancias existentes. Esto, evidentemente, se enfoca en estos pacientes terminales. ¿Ya? Hay pacientes que están postrados, ¿ya? Que producto de una lesión cutánea tienen alguna escara, entonces a través del masaje pueden sentir un alivio o una disminución de las molestias. ¿Ya? Entonces, solamente para manejar, ¿ya? O los famosos.
bueno, o solamente, o el famoso concepto de paliativo. ¿Podría volver a explicar el anterior? ¿Anterior? Sí. El de cambio terapéutico. ¿Cómo te lo digo? La palabra alteración suena como negativa, ¿ya? ¿Cierto? Como que está alterado, es como que, ya, algo raro pasó y se fue a algo que no queríamos que se fuera, ¿ya? Pero el concepto de la palabra alteración es que generó un cambio, ¿ya? Un paciente que tiene algún rechazo a la terapia, yo le hago masaje y yo puedo con eso generar una conexión con la terapia y obviamente conmigo o en este caso de manera general con el kinesiólogo tratante, ¿ya? Muchos kinesiólogos lamentablemente hoy en día, y es lo que me gustó que dijera Andrés y Pablo, ¿ya? Es que ya ahora último los kinesiólogos como que no quieren tocar al paciente. Entra, lo evalúa y al tiro va a hacer ejercicio, ¿ya? No hay manipulaciones, no hay, casi todas las técnicas que vemos al comienzo de este semestre son técnicas pasivas, ¿ya? Y el concepto de técnica pasiva para muchos colegas actuales o de manejo de horas como que le tienen rechazo. No es que el paciente tiene que hacer las cosas también, sí, pero yo para poder movilizar ese tobillo tengo que liberarlo primero. Si no le hago una manipulación, si no relajo la musculatura para que tenga un buen rango de movimiento, entonces ¿de qué me sirve? El ejercicio sí está bien, pero todavía no es el momento, o primero liberemos para poder recién aplicar las otras técnicas que son más activas, ¿ya? Entonces este cambio terapéutico va en eso, ¿ya? Yo hago un contacto con el paciente hacia la terapia y también hacia mí como tratante para que se pueda desenvolver mejor, para que se adhiera al tratamiento, para que tenga evitar el rechazo al tratamiento o una mejor conexión con el tratamiento, ¿ya? Porque dice, cualquier proceso de cambio, incluido el cambio vicioso, requiere un gasto de energía y los recursos por parte del paciente, ¿ya? Muchas veces esto del gasto de energía se produce en pacientes que son de manera bonita perezosos, ¿ya? Ustedes se van a encontrar con este tipo de pacientes, algunos, la mayoría son hombres, ¿ya? Y llegan allá, no, sí, colóqueme el guatriz, una compresa, media hora, listo, ya cumplí y se van. ¿Ya? Es como, ok, servicio público lamentablemente, ¿ya? O en mis tiempos como alumno, en el hospital, el paciente llegaba, se acostaba, prendía el foco, ¿ya? Pollo broster, ¿ya? Una hora, y se iba. Entonces como que el paciente, no, yo vengo acá por cumplir nomás y me voy. Entonces no había una conexión con la terapia. Lo único que el paciente iba porque el servicio lo iba a pasar a buscar porque tiene una patología o una enfermedad tanto, y iba para allá porque el servicio lo iba a buscar a la casa porque lo iban a buscar en ambulancia para el paciente, ¿ya? Entonces no había un cambio. Manejo de la condición, bueno, en el concepto paliativo, ¿ya? Cuidados paliativos también. En un contexto sanitario, tratar de aliviar o reducir la intensidad de los síntomas molestos, pero no intentar producir una curación. Los cuidados paliativos se prestan cuando lo más probable es que el estado del paciente empeore y continúe los procesos degenerativos. Por ejemplo, enfermedad terminal, demencia. Consiste en masajes que reducen el sufrimiento, ¿ya? No es para todos. Esta área no es para todos, ¿ya? Yo lo digo una palabra más fea, pero como ya he quitado algunas palabras, o sea, lo ocupo en otro ambiente, ¿ya? Me he pasado por varias áreas, ¿ya? La que más me sigue gustando es músculo, ¿ya? Y paciente hospitalizado es como en segunda medida, ¿ya? Pero ven pacientes hospitalizados con CA. Es un estrés bastante grande, que como les digo, no es para todos. Para los que no tienen corazón, no se los doy porque van a ver al paciente como un número más, ¿ya? Y para los que tienen demasiado corazón, tampoco, porque van a sufrir todo el día, ¿ya? Yo tuve varios pacientes que nada que ver con CA, pero indirectamente sí, porque eran pacientes que cuidaban a pacientes terminales. Y me contaban unas historias que los pacientes se les morían en los brazos, no me acuerdo cómo se llaman creo que son las señoras de verde, no me acuerdo cómo se llama el grupo, porque están las de la Cruz Roja, que son patitos rojos, ¿ya? Y creo que están las damas, sí, damas de verde creo que son las que son ellas, ¿ya? Y me contaban esas cosas y como que me tocó ver a 2 pacientes en ese estado, ¿ya?
Y no es una área muy agradable a nivel emocional. Pero dentro de lo que uno puede hacer está la masoterapia, en la cual puede disminuir el sufrimiento, ¿ya? Puede relajar a los pacientes. El estrés más grande que yo he sufrido es un paciente que tenía un tumor a nivel de cerebro, ¿ya? Y pasaba gritando porque era a nivel frontal o prefrontal, entonces había una inhibición del frontal, y ahí es donde el paciente casi todos los días gritaba en la pieza, en el hogar. Y simpáticamente, a través del masaje, que no era siempre efectivo, el paciente lograba relajarse y había un momento de calma. Y ahí las tensas aprovechaban de cambiar, ¿viste? Todo, ¿ya? Pero pasaba eso, ¿ya? Entonces esto también puede generar este tipo de respuestas, ¿ya? Okay. ¿Ya? Dos acciones que generan fuerza mecánica, ¿ya? También van a contribuir al efecto positivo del masaje. El empuje o compresión y la tracción o jalón, ¿ya? Estos son lo que más se ocupa en masoterapia, ¿ya? La compresión, obviamente, en la cual yo puedo generar cualquier presión o compresión en una superficie, en este caso en la pierna, en algún segmento del paciente, ¿ya? Y la tracción y jalón, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el laboratorio, en la cual yo tengo que separar, ¿ya? El tejido ¿ya? El tejido blando de los planos inferiores, ¿ya? Hay lo que se conoce el amasamiento, el famoso petrizaje, ¿ya? Eso es tracción, yo separo un poquito la piel de los tejidos y genero eso. Una tracción que es un poquito menor es lo que para los que estuvieron con Andrés, el rolfing, ¿ya? O pinza rodada, en donde uno separa la parte más superficial de la piel y empieza a generar estos deslizamientos, ¿ya? Que también lo vamos a ver, ¿ya? Y obviamente, vuelvo a lo mismo, el empuje o presión es literalmente presionar. Hay compresiones o presiones, o el famoso empuje, que son bastante incómodos, ¿ya? A muchos les agrada no le agrada, sino que se divierten con el masaje, en la cual se generan compresiones deslizantes, ¿ya? Yo enseño para que entiendan el esfuerzo máximo que se puede hacer, o no máximo, sino que un gran esfuerzo en lo que es relajar o comprimir los músculos de la pantorrilla, ¿ya? Es un masaje bastante incómodo. Uno dice, pero el masaje no debe generar dolor. Eso es un punto. Pero para yo poder relajar musculatura de este tipo, ¿ya? Que son musculatura que es tónica y fásica, necesito generar presiones bastante fuertes y bastante, ¿cómo se puede decir? Enérgicas, ¿ya? Y ahí es donde molesta. Ahí entre ustedes, como uno dice, se torturan, ¿ya? Ustedes por maldad le hacen a su compañero eso, ¿ya? Pero después el segmento queda bastante relajado, ¿ya? Pero hay que saber aplicarlo y no con tanta maldad, ¿ya? Bien. Métodos principales de masaje que se utilizan para crear fuerza mecánica. ¿Ya? Métodos estáticos de retención, la compresión directa o solamente el tocar, ¿ya? La famosa compresión, el deslizamiento, la torsión o el amasado, que en este caso se conoce como bendizaje o amasamiento. El cizallamiento, que sería la fricción, ¿ya? La elongación, que también va dentro de la mano de la torsión. La oscilación, la percusión y el famoso movimiento. El detalle del movimiento es que muchas veces nosotros no hacemos mucho masaje con movimiento en el segmento. Lo aplicamos de manera indirecta en otro tipo de técnicas que vamos a ver más adelante, que sería la técnica de energía muscular, ¿ya? Y también el estiramiento, que también tiene unas partes en donde se ocupa movimiento y obviamente se cruza con el masaje, ¿ya? Las percusiones, normalmente ustedes lo ven, no sé si lo seguirán viendo en respiratorio, con la técnica respiratoria, el famoso clapping, ¿ya? La oscilación, que a los que les gusta el deporte, bueno, como el fútbol, lamentablemente es lo más, ¿ya? Lo que más se ve, ¿ya? Ustedes cuando ven a los jugadores en el alargue o cuando están a punto de irse a penales, ven que el jugador se acuesta, el PF toma las piernas y empieza a hacer. Normalmente esas son sacudidas o famosas oscilaciones, ¿ya? Entonces también sirve. ¿Y las de movimiento cómo serían, profe?
¿Ya? Estas son técnicas de energía muscular, ya que las vamos a ver más adelante, pero van de la mano con van indirectamente o relacionadas con el masaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer un estiramiento, tengo que estirar un poquitito esta zona junto con el masaje y le pido al paciente que haga una contracción o que lleve la mano hacia una extensión de muñeca. ¿Ya? Previamente, bueno, esto es más que todo relleno porque eso es lo que vamos a ver más adelante en técnica de energía muscular. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo? Busco o mido, lamentablemente al ojímetro, ¿ya? ¿Cuál es el rango completo? Por ejemplo, el paciente puede que tenga una limitación hacia la flexión de muñeca, ¿ya? Y a la evaluación encontré de que los extensores son los que están limitando esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido al paciente que haga una extensión de muñeca, ¿ya? Y yo tengo que hacer un movimiento en contra, pero lo voy a hacer de un poquito agresivo. Vamos, ¿vale? ¿Ya? ¿Por qué es un poquitito engorroso meterse con técnicas de energía muscular? Porque hay personas que no tienen la capacidad de medir. Y exacto, como que al final la muñeca termina por acá. Y por eso lo ideal es, ¿hasta dónde llega? Perfecto. Entonces retrocedo un poquito, todavía no, y le doy la orden al paciente, haga la extensión y yo corto. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se genera eso. ¿Ya? Son varias, pero para el semestre vamos a ver a ciertos grupos o ciertos músculos. ¿Ya? Pero va dentro, o algunos masoterapeutas o kinesiólogos meten este tipo de técnicas como parte de lo que es el masaje. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa? Los 12 modificadores para adaptar los métodos de masaje. Eso sí se vio el semestre el año pasado, ¿verdad? ¿Ya? Presión, punto de aplicación, ubicación y amplitud del contacto, magnitud, la famosa intensidad, la dirección, el arrastre, la velocidad, distribución, el famoso ritmo, secuenciación y transición, ¿ya? Frecuencia, duración e intención del resultado. ¿Ya? La presión puede ser ligera, moderada, profunda o variable. La profundidad de la presión es extremadamente importante. La mayoría de las áreas del tejido, de los tejidos blandos del cuerpo consisten en 3 a 5 capas de tejido, incluida la piel, la fase superficial, capas superficiales, medias y profundas del músculo y las diversas vainas faciales y estructuras del tejido conectivo. ¿Ya? Eso es lo bueno y lo malo de la anatomía. Que al saber manejamos harto, ¿ya? Pero es demasiada información. ¿Ya? Por ejemplo, no voy a generar la misma compresión en el compartimiento anterior del brazo porque yo sé que está el bíceps braquial y detrás de él está el braquial anterior o braquial, pero si lo comparo con todas las capas que tiene la pantorrilla, la presión no va a ser la misma, porque si yo quiero llegar a músculos más profundos, lamentablemente la presión va a tener que ser mayor y eso genera molestias y dolor en el paciente. En este caso, en el bíceps no voy a encontrar mucho tejido o vainas faciales, ¿ya? Que es solamente la que envuelve al bíceps, ¿ya? Entonces la presión no va a ser tan grande en comparación a otros músculos, ¿ya? O a las otras regiones. La presión debe ser entregada a través de cada capa sucesiva, desplazando el tejido para llegar a las capas más profundas, sin dañar los tejidos o molestas para el cliente o paciente. ¿Ya? Cuanto más profunda es la presión, más amplia es la base de contacto con la superficie del cuerpo. ¿Ya? Se requiere más presión para tratar el tejido grueso y denso que el tejido delicado. ¿Ya? La presión es típicamente una fuerza que empuja los tejidos y libera tensión de compresión al tejido. ¿Ya? Punto de aplicación, ubicación y amplitud de contacto. El punto de aplicación se refiere a la ubicación y amplitud del contacto. Por ejemplo, el masaje aplicado a la cara debe adaptarse y aplicarse de manera diferente al masaje en el muslo. La anatomía es diferente, el tamaño del área también es diferente. ¿Ya? Un ejemplo rápido, normalmente uno siempre tiende a ocupar el talón de la mano, ¿ya? O los nudillos, pero no voy a ocupar esta misma superficie acá, ¿ya? Que acá, ¿ya? Muchas veces uno en el muslo, en sectores más grandes, puede ocupar a mano plena, ¿ya? Por ejemplo, en la espalda o en el dorso, los masajes tienden a ser a mano plena, pero en la cara ocupar la mano es como que me sobra espacio, o sea, me sobra superficie de contacto, ¿ya?
Entonces ahí empezamos a ocupar los pulpejos, ¿ya? Un dedo, dos dedos, ¿ya? Los famosos porquerías que se hacen, no sé si dicen mujeres, pero a mí es mujer donde ya que lista el ácido hialurónico, ¿ya? Eso también es un tipo de masaje, ¿ya? Aunque suene extraño decirlo, ese va en un contexto de mesoterapia. ¿Qué es mesoterapia? ¿Ah? ¿Y qué más? Falta el güey. Ya. Son las terapias de masaje estético. En parte, pero ¿qué falta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre el masaje estético y la mesoterapia estética? O la mesoterapia. La masoterapia con A, ¿ya? Es en la cual, a pesar de que ocupamos un medio de contacto, este medio de contacto que puede penetrar la piel no va a generar ningún efecto en ella. La mesoterapia es que nosotros llegamos a ocupar medicamentos o sustancias en la cual nosotros buscamos provocar un cambio en la piel. El famoso ácido hialurónico, creo que la carboxiterapia, vitamina C, exacto, correcto. Todo eso ya es mesoterapia, pero es a través de un agente físico. En este caso, el agente físico que nosotros ocupamos es el masaje. Hay otras técnicas con respecto a el área dermatofuncional en donde se ocupan agentes físicos como maquinaria. El ultrasonido, la radiofrecuencia, muchas gracias. Usted se maneja. Excelente. No es mi área, mi pareja también tiene esa área, pero al final te contrataron al hospital, así. Pero algo me manejo ahí, la máquina ahí en la casa. ¿Serio? ¿Ya? Vamos a ver. Magnitud e intensidad. La magnitud es la intensidad de la aplicación, ¿ya? Este incluye elementos como la duración y la intensidad o concentración de la aplicación de masaje. Por ejemplo, mucha presión en un área pequeña durante mucho tiempo se sentirá más intensa y por lo tanto tendrás más magnitud que la presión ligera en la misma área durante un corto periodo de tiempo. ¿Ya? La dirección, ¿ya? Significa que el masaje puede proceder desde el centro del cuerpo hacia afuera, centrífugo, o desde las extremidades hacia el centro, centrífugo. ¿Ya? Puede proceder de inserciones proximales a distales del músculo o viceversa, siendo las fibras musculares transversales a las fibras tisulares o en movimientos circulares. ¿Ya? Esta tiene igual una connotación en la parte neurofisiológica en la cual, no sé si lo dirá el tío Julio, ¿ya? Normalmente cuando nos tienen en parte de la neurofisiología es, si yo quiero relajar, el masaje tiene que ser del centro hacia afuera. Y si yo quiero activar o contraer, el masaje es de afuera hacia adentro. ¿Ya? Obviamente que va a depender de la acción del músculo. Por ejemplo, el cuádriceps. El cuádriceps, ¿qué es lo que hace? Hace una extensión. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Y la dirección cuál sería? Si yo quiero contraer o activar más el cuádriceps. De abajo hacia arriba. Bien. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el psoas? O lo que yo quiero lograr con el psoas, o con la cincha abdominal. Porque la cincha abdominal, ¿en qué momento la ocupo? O incluso el cuádriceps. El cuádriceps funciona tanto en cadena cinética abierta como cerrada. Entonces, ¿dónde está el contexto neurofisiológico? Ahí es donde uno va a ir en búsqueda de algo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Ya? Pero nos mantenemos obviamente con el contexto neurofisiológico. Activar, de afuera hacia adentro, relajar, adentro hacia afuera. ¿Ya? Arrastre y resistencia. El arrastre es la cantidad de tracción, estiramiento sobre el tejido. Fuerza de tracción. En este contexto, el término arrastre se refiere al esfuerzo requerido para superar la resistencia. En este caso, tengo poco pellejo, ¿ya? Pero si yo hago esto, ¿qué tanto arrastre estoy generando? Poco. Pero si yo hago esto, ¿ya? Tengo poco pellejo aquí. ¿Ya? Mayor arrastre, ¿ya? Mayor fuerza, obviamente, ¿ya? La piel seca, como la mía, ¿ya? Tiene una alta resistencia al deslizamiento. El lubricante se utiliza durante el masaje para aumentar el deslizamiento y así reducir la resistencia. ¿Ya?
cualquier crema, aceite, ¿ya? Es un medio de contacto el cual nos disminuye la resistencia, ¿ya? Pero esto va a depender del objetivo del masaje, ¿ya? Muchas veces, para yo relajar, necesito una mayor cantidad de medios de contacto. ¿Por qué? Porque los deslizamientos tienen que generar poca resistencia. No puedo incomodar al paciente fraccionándole la piel, ¿ya? Pero si yo, entre comillas, quiero liberar un punto gatillo, hacer una liberación miofacial, no puedo tener tanto deslizamiento. No se me puede mover demasiado el punto de presión. Entonces ahí es donde ocupo muy poco medio de contacto o no ocupo nada, ¿ya? Para evitar estos deslizamientos que no puedo controlar. Cuando se utiliza una fuerza de tracción durante la evaluación o para provocar un cambio fisiológico durante la aplicación del masaje, la cantidad de arrastre sobre el tejido aumenta o disminuye en relación con el grado de deslizamiento de la piel, ¿ya? La velocidad puede ser rápida, lenta o variable, ¿ya? Va a depender obviamente del objetivo, ¿ya? Va a depender de otros factores, pero por ejemplo, si yo quiero activar, ¿ya? Puede ser más rápida, ¿ya? E incluso rápida, pero también variable. ¿Por qué? Se va a entender, o creo que más adelante se habla de que la frecuencia, ¿ya? En el caso de la técnica o de la repetición de la técnica en el momento, ¿ya? Si yo la hago con alta frecuencia, ¿ya? Mayor velocidad, ¿ya? En un primer momento el paciente se va a activar, ¿ya? Si yo hago esto, yo estoy activando el músculo. Pero si yo me mantengo con esto una gran cantidad de minutos o mayor tiempo, mi músculo se va a acostumbrar a este estímulo y se va a empezar a relajar, ¿ya? Pero si yo hago esto, yo con todo estos movimientos, el paciente no va a poder acostumbrarse al mecanismo o al estímulo y nunca se va a relajar, se va a activar. Si mi objetivo es activar, me voy hacia ese ámbito. Si yo quiero relajar, ¿ya? Puedo ocupar el primer ámbito, ¿ya? Estrategias de ritmo y passing, ¿ya? Lo dije el año pasado y lo digo ahora igual. El passing fue un concepto que me costó definir, ¿ya? De eso el libro también trata de explicarlo y también como que le cuesta un poquito, ¿ya? La estrategia de ritmo es el proceso de regular o cambiar el tiempo, la intensidad o la velocidad del movimiento. El passing es el medio por el cual el terapeuta de masaje se adapta para que coincida con la facilidad del movimiento, la frecuencia respiratoria y el estado de ánimo del paciente al comenzar la sesión y luego llevarlo hacia los resultados que se desean, modificando la velocidad y el ritmo de la aplicación del masaje. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Un ejemplo, ¿ya? Si yo veo o a las primeras técnicas de masaje o cuando voy palpando o tocando al paciente, yo veo que encuentro una gran resistencia o un gran aumento del tono muscular, ¿ya? Voy aplicando algunas técnicas, ¿ya? En un primer momento, para yo poder relajar esta musculatura, voy a ocupar una mayor presión, ¿ya? Un ejemplo, 3 kilos de presión por movimiento, ¿ya? Pero si yo voy viendo que con el tiempo o con los minutos esta resistencia en el músculo va cambiando, yo también voy disminuyendo la carga, ¿ya? No puedo estar con 3 kilos durante todo el tiempo del masaje. A eso se da a entender como el passing o estrategias de ritmo. Lo mismo pasa de que si yo al paciente lo que quiero hacer es activarlo, ¿ya? Y veo que con la primera técnica lo activé, pero ya estoy viendo de que se está volviendo a relajar, tengo que cambiar o modificar la técnica, aumentar la velocidad, aumentar la fuerza o la magnitud, para que el paciente, que mi objetivo principal es activarlo, no se relaje, ¿ya? Todo va a depender del objetivo, porque el paciente cuando uno empieza a hacerle masaje, y eso pasa mucho cuando queremos liberar estrés o disminuir el estrés, al comienzo llega muy tenso y con el proceso del masaje o cuando termina el masaje, el paciente está menos tenso, ¿ya? Pero durante todo ese proceso yo tuve que adecuarme a lo que iba generando el paciente. Si el paciente con el masaje se iba activando y mi objetivo era relajarlo, tengo que cambiar o modificar mi masaje, ¿ya? A eso va también con el passing, ¿ya? Ritmo se refiere a la regularidad de la aplicación. Un método que se aplica a intervalos regulares se considera uniforme o rítmico. Un método que es inconexo, vas a acordar del tío Hugo cuando empieza a hablar,
o irregular se considera desigual o no rítmico. El ritmo se define como la forma de suceder y alternar una serie de cosas, movimientos, palpitaciones, acontecimientos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. El ritmo se puede conferir a dos cosas a lo que es el masaje. Uno, a lo que yo voy haciendo en el mismo proceso, ¿ya? Si parto con 3 golpeteos por minuto, puedo aumentar a 5, ¿ya? Puedo disminuir a 4, esos son los cambios de ritmo y es arrítmico. Pero también va de la mano con que cuánta cantidad de veces voy a hacerle esta técnica al paciente durante la semana, ¿ya? Por eso el ritmo puede ser variable, pero va a depender del contexto. En la misma terapia o en las sesiones. ¿Cuántas sesiones yo voy a hacer de esto? ¿Ya? 1 o 2 veces por semana, no una vez por semana, o todas las sesiones que vengan. ¿Ya? A ver, variando. Secuenciación y transición. ¿Ya? Son un modificador de dos partes. La secuenciación se refiere tanto a la secuencia de métodos, el orden que se aplican los métodos a un área corporal en particular, como a la secuencia general de masaje, el orden que se masajean las áreas corporales. ¿Ya? La transición implica un movimiento suave y agradable de un tipo de método a otro tipo, o la progresión eficiente de habilidades, como el cambio de destrabar un área del cuerpo a colocar las manos del terapeuta sobre el cuerpo del cliente. ¿Ya? Lo normal, o dentro de la norma en lo que es la masoterapia, de hecho hay un libro que no considero este semestre, no me acuerdo la técnica, en donde lo único que se hace es colocar la mano sobre el paciente, no tocar. Ya. De manera, o sea, ustedes saben de que, como digo, el calor humano, en este caso el calor corporal, ¿ya? Cuando una persona tiene las manos temperadas o con una temperatura un poquito más alta de lo que tiene el paciente lo va a sentir sin tocarlo. Una especie de masaje tipo aura, creo que se llama así, la traducción es un poquito extraña, ¿ya? Lo cual muchas veces funciona, ¿ya? Todos tenemos, no me gusta la palabra, pero igual, todos tenemos un aura, en la cual puede ser de mayor o menor temperatura. Uno sin tocar a su compañero o a una persona puede sentir de que sí está calientito, ¿ya? ¿Ya? Hay un aumento de temperatura. Obviamente que pasa todo lo contrario, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta y lo van a sentir en este semestre que su compañero con mayor porcentaje, así puede cargar para allá. Las mujeres tienden a tener un mal termostato, las manos heladas casi siempre, ¿ya? Entonces ahí es donde cuando van a hacer masaje muchos de ustedes se van a reaccionar a este cambio de temperatura. Pero antes del toque o del contacto van a sentir que hay una disminución de la temperatura, ¿ya? Volviendo a esto, a la transición en la cual yo puedo partir de hacerle un masaje tipo aura a tocar al paciente y aumentar esto y hacerle una compresión, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se producen transiciones. Va a depender evidentemente de lo que yo vaya encontrando. Puede que yo le haga un masaje al paciente en la cual esté tratando el área posterior del tronco, que en algunos lados encuentren los puntos gatillos o un aumento de tensión, y en el otro lado todo lo contrario. Entonces, en esta parte voy a hacer un masaje para activar y en la otra parte voy a hacer un masaje para relajar. Entonces va a haber una transición, unos cambios de ritmo en todo esto, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, voy a tomar acá. En otras noticias, para aumentar mi nivel de cortisol, me dieron anatomía 1 bis. Tengo que hacer anatomía otra vez. Gracias. Creo, no sé. Pero y... frecuencia. La frecuencia es la velocidad en la que el método se repite dentro de un marco de tiempo determinado. En general, cada método se repite aproximadamente 3 veces antes de que el terapeuta se mueva o cambie un enfoque diferente, ¿ya?
unas veces la frecuencia va a depender también del mismo paciente. Quiero decir esto, si yo le hago una técnica en la cual yo busco, por ejemplo, relajar, y le hago 3 veces esta técnica y la relajación que obtuve no fue casi nada, me mantengo todavía ahí. Entonces aumento la cantidad en la frecuencia. Todo va a depender de la respuesta que tengamos del paciente o de la estructura que estemos tratando. Si yo veo que con 3 veces esta técnica el paciente logré que la estructura se relajara, puedo pasar a otra estructura, ¿ya? O lo otro, dejarlo stand-by y pasar hacia otra estructura y después volver a ella, ¿ya? La duración es el tiempo que se aplica el método, la técnica, aunque la técnica permanece en el lugar, ¿ya? Puede estar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿ya? 30 segundos, 90 segundos, ¿ya? 45, va a depender. Por ejemplo, las técnicas de compresión o de liberación bifacial a través de la compresión del punto gatillo, bueno, depende del autor, pero hay autores que dicen 3 minutos, 5 minutos. Y es como que estar ahí con el dedito presionado 5 minutos, 3 kilos, 3 a 5 kilos de presión. Se cansa la mano, ¿ya? Pero muchas veces a uno lo disminuye en 30 segundos, 45 segundos, ¿ya? Pero va a depender muchas veces, obviamente, de lo que encontremos cuando estemos tratando al paciente. Intención del resultado. La intención del resultado es el enfoque del terapeuta en el cliente y sus objetivos con un concepto claro de resultado. Esto está relacionado con los 4 objetivos principales del masaje. Los anteriores, ¿ya? ¿Recuerdan? Ese placer, relajación, ¿ya? ¿Bien? A través de estas modificaciones, los métodos de masaje simples se adaptan para producir los resultados deseados por el paciente. A medida que se esfuerza por perfeccionar su práctica de aplicación de masaje, recuerde que la calidad del tacto es más importante que el método, ¿ya? Ahí volvemos un poquito a lo que es el tacto, ¿ya? Por eso muchas veces, ¿ya? Ahí es donde el funcionario de la salud, ¿ya? Tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿ya? ¿Por qué? Esto es una opinión de los técnicos de enfermería, lo cual yo he hecho estudios también, ¿ya? El funcionario de salud tiene una alta tasa de uso de este tipo de otros funcionarios de la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque conviven o tratan con personas, no con cosas, ¿ya? Por ejemplo, mi hermano trabaja en una empresa en la cual trata con maquinaria y la maquinaria no le va a decir me siento bien, me siento mal, ¿ya? O le va a regañar porque, oye, ¿por qué me estás forzando? No, ¿ya? En cambio nosotros literalmente, como yo lo digo, tenemos un mundo de jefes, ¿ya? Cuando estaba en la clínica Arica es como que el paciente tiene tal actitud, este paciente le está bien, este paciente tal cosa, y es como que no, es bastante quisquilloso este paciente. Entonces, son muchas demandas, entonces eso genera bastante estrés en el funcionario de la salud, ¿ya? Lo mismo pasa con nosotros. De hecho, mi jefe igual siempre se ríe de mí porque yo me paseaba por todo afuera del gimnasio y como que, ¿por qué te dicen eso? Voy a ver a tal paciente. Ah, ya. Yo me liberaba porque sé que esta paciente me mordió. Yo me portaba contenida, ¿ya? Uno de los pacientes que me agradeció el doctor dijo, bueno, porque el paciente estaba como se veía como en las últimas, ¿ya? Como decía él, alta celestial, ¿ya? Y con alta quine, con todo lo que se hizo, el paciente repuntó y andaba súper bien y se fue de alta. Pero dentro de todo ese proceso me movió, ¿ya? Entonces era como estresante porque la señora estaba desconectada con el medio, era agresiva, estaba contenida, con tensión de 4 extremidades, entonces uno la soltaba y al tiro se sacaba todo, ¿ya? Entonces y lamentablemente cuando el kine tiene que moverla y ahí tiene que empezar a soltar algunas cosas y vía afuera y la sangre por todos lados, como que. Entonces cuando uno va soltando de repente, ¿ya? Entonces igual era como que hay que ir relajado, entonces uno que hacía técnicas de relajación, en este caso por eso yo camino alto también, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que disponerse a lo que va a ver con el paciente, ¿ya? Uno tiene que llegar con la mejor posición y muchas veces uno no tiene técnicas para relajarse. ¿Qué es lo que hace? La máscara. ¿Sí? Todo bien, todo súper bien, vamos a relajar al paciente.
como decía el maestro Schunwell, paz interior, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchas veces eso no funciona, ¿ya? Pero pasa eso, ¿ya? Nosotros tenemos que ir con la actitud, porque en este caso tocamos mucho tiempo al paciente, ¿ya? Muchas veces las técnicas que vamos a ver de artroquinemática o de estiramiento son técnicas cortas o de bajo tiempo en el paciente, mientras que, por ejemplo, el masaje terapéutico o masaje kinésico no tiene una duración más allá de los 15 a 20 minutos, porque vamos a tratar estructuras específicas. Una sesión de masoterapia está entre los 45 hasta casi 2 horas, dependiendo de lo que vayamos a encontrar en esta persona cliente. Ahí es donde se pone la palabra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí cambia la percepción, pero estar 20 minutos ya en contacto con el paciente y que de repente esté estresado por a veces de motivo y es como que, ¿ya? No, si esto no va a durar, ¿ya? Entonces, lamentablemente no se puede, ¿ya? Lamentable, ¿ya? Los modificadores se utilizan para modificar la aplicación del masaje cuando existe una contraindicación o precaución para este masaje, ¿ya? Si vemos que el paciente tiene alguna reacción en donde aumenta la tensión muscular, es como que cambio la técnica o evito la técnica, ¿ya? En esa región. Cuando una persona está fatigada, la duración de la aplicación a menudo se acorta. Si un paciente tiene una estructura ósea frágil, la presión se altera, ¿ya? Tenemos que tener harto cuidado o tener una buena anamnesis para ver a qué paciente o persona nos enfrentamos. Si voy con un paciente añoso, ¿ya?, que tiene una fragilidad general, entonces hacer una técnica de masaje agresiva me va a generar daño, incluso se puede fracturar al paciente, ¿ya? Así que tener cuidado con eso. De hecho, creo que en Respi le dicen que las técnicas de compresión de tórax pueden generar fractura costal, ¿ya? Y obviamente va a depender en los pacientes. Yo ahora estoy viendo un paciente respiratorio, ¿ya? Tiene 98 años la señora. ¿Cómo que? ¿Pero por qué? ¿Ya? Está bien para la señora, pero pesa 40 kilos, ¿ya? No me costó nada por pesarla. No pesa nada, ¿ya? Anda súper bien. Algo desconectada, pero ya te acuerdo de cosas de otros, como que no está en este año, pero es verdad, ¿ya? Aunque suene feo decirlo, pero uno ha estado ahí. El humor negro en las áreas de la salud es bastante común, ¿ya? Lamentablemente es bastante común, ¿ya? Y uno dice, ay, pero alguno cuando todavía no se enfrenta a eso dice, ay, pero ¿cómo van a estar hablando así de los pacientes? Después uno se siente en el comedor del hospital o de la clínica y como que, ay, callaste el paciente tanto, ¿no viste lo que? Ay, como que, y eso libera, relaja, ¿ya? Genera un pequeño cambio de switch para volver a continuar con el trabajo, ¿bien? ¿Cuáles serían los efectos fisiológicos? ¿Ya? Vamos a ver. El problema de la terapia de masaje es que no se ha investigado lo suficiente sobre las teorías, y debido a que la investigación es muy costosa y requiere mucho tiempo, puede pasar bastante tiempo antes de que esta situación cambie, ¿ya? Ese es el gran problema con el tema de la masoterapia. Otro problema que no está declarado en el libro, ¿ya?, pero creo que hay uno o dos países que sí se puede, pero no sé por qué no van para allá, quizás porque lo mismo es muy costoso, ¿ya?, es que no se puede hacer estudios en humanos todavía, ¿ya? ¿Ya? Pobres ratitas, ¿ya? Claro, no puede torturar, destruir a las ratas, pero al humano no. ¿Ya? Entonces eso pasa, ¿ya? Por ejemplo, a mí me encanta la terapia miofacial, el punto gatillo, la aguja, y me encanta colocar agujas, ¿ya? Pero los únicos estudios que se han realizado con respecto a la liberación miofacial son en conejos, ¿ya? Todas las biopsias, conejos, ¿ya? Y es como que sí, en conejos también, pero en seres humanos no hay nada, ¿ya? Entonces, veía morbos, pero no es mala idea. Hay uno o dos países en donde se permite eso. De hecho, hay algunos estudios que se realizan ahí. Creo que hay un estudio en Parkinson en donde se quiere llevar no me acuerdo si el fármaco o medicamento para el Parkinson,
para allá, porque ahí es donde sí se puede hacer estudio con humanos. ¿Ya? Entonces, como que, ¿ya? Olvidamos eso, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, los conceptos fundamentales que explican los efectos del masaje terapéutico se pueden dividir en dos grandes categorías. Los famosos efectos mecánicos, que obviamente es el tocar y hacer todos los movimientos. Ocurre cuando una fuerza mecánica, sea empuje o tracción, que crea tensión mecánica, tensión, flexión, cizellamiento, torsión y compresión. Esto como conceptos de biomecánica. ¿Ya? Torsión, ¿ya? Se aplica directamente al cuerpo y afecta directamente al tejido blando a través de técnicas que normalizan el tejido conectivo o mueven los fluidos corporales y el contenido intestinal. Hay un masaje intestinal o para mejorar la función intestinal, ¿ya? Funciona, ¿ya? Pero cuando funciona bastante, en pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿ya? Una persona que camina, que se desplaza de manera normal, los efectos no se ven o no son tan grandes en relación a un paciente. ¿Cuántos días lleva hospitalizado? 5. ¿Ha caminado? Los 2 primeros días y ahora me tienen en cama. ¿Va al baño? No, solamente ocupo la chanda. Como que. Entonces, hacer este tipo de masajes genera un desplazamiento del contenido intestinal y el paciente puede obrar. ¿Ya? Yo en este tiempo, ya como ya no existe la clínica médica, puedo ser bastante sincero. A veces uno lo hacía de mala onda. Como que el paciente no ha ido al baño, bien, voy a hacer este masaje y no lo avisaba. Y después me iba y al rato, paciente se hizo. Fui yo. Sí. Los familiares estaban agradecidos porque el paciente pudo durar 4 días estancados. El paciente se evalúa y puede entrar a pabellón solamente para liberar o quitar ahí lo que se conoce como fecalomas. Los fecalomas, ¿ya? O contenido fecaloideo es contenido fecal entrampado, el cual se está empezando a endurecer. ¿Por qué? Porque el intestino, ¿qué es lo que hace? Recuperar toda el agua que invirtió en el proceso alimenticio. Entonces, si eso se queda estancado, el intestino sigue succionando agua y ese fecaloma, o sea, esa S fecal se empieza a convertir en una piedra. Y cuando se convierte en piedra, ya no se desplaza. Y ahí es donde el doctor, con muy súper ánimo, no es porque el olor es fuerte. Abrir un paciente para sacar contenido fecaloideo, el olor queda ahí impregnado allá adentro. Horrible ese olor. ¿Ya? Da risa porque en cuidado intermedio se estaba con piedra en la salida del pabellón o pre-pabellón. Es como que abrían esa puerta y ¿ya? Un fatality. No sé cuál es el mejor de todos los fatality, pero un fatality ahí mismo. No. Mal. Por eso mismo. Entonces, hay efecto mecánico de compresión en donde uno, y ahí vuelvo a la anatomía. ¿Dónde está el colon ascendente? En el lado derecho. Bien. ¿Y la dirección sería? Hacia arriba. ¿Ya? ¿De dónde? Desde cefálico a... Calma. ¿Desde qué estructura, perdón? Desde... a la cresta ilíaca superior. O sea, antero superior. ¿Ya? ¿Hacia? Hacia la última costilla. Bien. ¿De qué lado? Lado derecho. Y después de ahí, colon. Transverso. Ya. Hacia la costilla. Hacia el otro. Ya. Y después de ahí. Ya. ¿Qué hay acá? ¿Cómo se llama ese segmento del colon? Blanco. No, el segmento del colon, porque es el cuadrado. El flanco es el nombre del cuadrado. Colon sigmoide. Ah, el cachito, ¿no? No, el tallito está en el otro lado. Es el ciego. Sí, es ¿Ya? que... Entonces, ¿por qué necesito encontrar el colon sigmoide? Porque si yo quiero ver que está funcionando mi masaje, voy a sentir un aumento del volumen en el colon sigmoide. Y ahí yo empujo hacia el ombligo y después de ahí tengo que esperar. Bueno, no, yo no espero, pero... Profe, consulta, ¿y Diga. ese masaje usted igual lo va a enseñar? Sí, se puede enseñar, normalmente no lo enseño mucho porque lamentablemente no llegamos a técnicas de este tipo de pacientes, pero se puede enseñar. ¿Ya? Literalmente estas técnicas se ocupan un poquito más adelante en el área intrahospitalaria. Por eso mismo, muchas veces uno, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que pasa? En mis tiempos de estudiante, el kinesiólogo que hizo la técnica, ya me acuerdo. ¿Ya?
estrés produce alteraciones metabólicas. Entonces, muchas veces ustedes pueden estar estíticos por el estrés. Bueno, en estos tiempos espero que no tanto porque estamos recién empezando. ¿Ya? Pero muchos alumnos, bueno, en ese tiempo compañeros, el estrés es como que no, hace rato que no van al baño o les cuesta ir a hacer del tos. ¿Ya? Entonces, justo hoy, bueno, ahora colega, pero en ese tiempo profesor, pescó a un compañero, le hizo el masaje. Primer comentario, se viene bueno. Usted lo dijo, sí. ¿Ya? Creo que hay videos, bueno, si encuentran videos, que hay videos de fotos de Hugo haciendo cosas. ¿Ya? Y después de ahí, menos mal que en el mismo tiempo había recreo, y es como que justo hizo ese masaje de recreo y el compañero desapareció. Mucha ganas de ir al baño antes así era un proceso nervioso. Sí, también da cambios en el sistema simpático parasimpático, pero por eso funciona. ¿Ya? Se puede hacer, es un poquito incómodo, sí, pero se puede hacer. ¿Dónde está el detalle? Muchos de ustedes, si es que se llega a hacer o si lo practicamos, no van a sentir lo que uno siente en un paciente que está restringido o estítico. Uno siente estas masas que uno va desplazando. En cambio, en ustedes no tanto. ¿Ya? Entonces no se va a sentir el mismo efecto, pero sí se puede aplicar. Normalmente eso también se aplica en niños. ¿Ya? Y lo otro, ¿ya? Que también una presión mecánica, es la vejiga. ¿Ya? El efecto de vejiga es mucho más rápido. ¿Ya? Cuando algún paciente hace globo vesical, ¿ya? Yo cuando iba a intermedio, porque en intermedio se veían otros pacientes de ese tipo, es como que yo ofrecía mis servicios. Porque el doctor siempre promocionaba cuestiones raras, como que, ¿queréis ver un globo vesical? Ya, iba para allá. Y un caballero, no me acuerdo, estaba 80 y algo por ahí. Un viejito, no me acuerdo el concepto, pero está muy delgado. Entonces, muy huesudo para que se entienda más rápido. Entonces, destapó el abdomen, literalmente no tenía grasa, pero se le veía un globo acá, un aumento de volumen. Y mira, ese es el globo vesical. La típica cuando los doctores encuentran algo de libro es como, mira, esto está como de libro. Sí, pero los doctores ven algo de libro, mira. Entonces yo dije, ¿y si lo bombeamos? Sí, porque, a ver, ¿cuál es no sé si lo saben, o si quizás lo van a hacer antes. ¿Cuál es el problema de ser usuario de sonda Foley? ¿Saben lo que es una sonda Foley? Sí. Sí. Es una sonda que se mete por la uretra y llega a la vejiga y puede orinar. Pacientes que tengan problemas para orinar no tengan control para orinar. ¿Ya? Sí. O dependiendo de la alteración que tenga. Entonces, ¿cuál es el problema de la sonda Foley? ¿Cuáles son los problemas que presentan los pacientes que llegan a ser usuarios? Cuando ustedes encuentren en alguna ficha usuario de sonda Foley, es porque el paciente ya está viviendo con eso. ¿Ya? Cuando dice paciente con sonda Foley es porque se instalaron ahí y es temporal el uso. ¿Ya? Cuando el paciente usuario de sonda Foley, uno de los mayores problemas es que generan infecciones urinarias recurrentes. Entonces el doctor trata de evitar llegar a eso. Entonces, muchas veces dicen, es que me parece que voy a tener que sondearlo. Entonces yo, ¿y si lo bombeo? Dijo, hazlo. Ya, inscribió en indicaciones, Kine, MT. ¿Ya? Y dije, ya. Y le hice masaje de bombeo vesical y de repente al ratito el paciente, pañal lleno, pesadito. Y me tocó a mí sacarlo porque la prensa me conocía y dije, tú fuiste, ¿cierto? Sí. Entonces ahí guantes, sacar el pañal, pesa. Pesado. ¿Cuánto? 1 litro y algo. Perfecto. Ya. Sí, porque hacen balance hídrico en donde todo lo que entra tiene que salir. Si tomo 1 litro de agua, tiene que salir 1 litro de orina. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que pesar todo. ¿Ya? Entonces por lo menos funciona, o funcionó. ¿Ya? Efectos reflejos o reflexivos ocurren cuando se introducen varias fuerzas mecánicas en los tejidos del cuerpo durante el masaje, con la intención de estimular el sistema nervioso, el sistema endocrino y los productos químicos del cuerpo. ¿Ya? Un reflejo es una respuesta involuntaria a un estímulo y el masaje puede ser la fuente del estímulo. ¿Ya? El problema con esta simple categorización es que el mecanismo por el cual el masaje produce un efecto no siempre puede ser claramente identificado. ¿Ya?
Según el señor Philip Greenman, ya los efectos del masaje se producen a través de las interrelaciones de los sistemas nervioso periférico y central y sus patrones reflejos y de múltiples vías, el sistema nervioso autónomo y el control neuroendocrino. Lo dijo el 2003. ¿Ya? No me acuerdo si ya falleció este caballero, creo que no. Creo que no. ¿Ya? Tenemos todo esto. ¿Ya? Vamos. Un momento para descansar el lugar. Sí, bien, bien. Una de las justificaciones del cambio o mejora en el enfoque, mejor dicho, es que muchas veces se le pregunta al alumno los efectos o el por qué funciona todo. Uno asume, cosa que muchas veces dicen, ya, pues hay que preguntar todo, ya. Es que por inferencia, por todas las materias que han visto antes, ustedes deberían correlacionar. Pero esto es un acercamiento, ya, por eso se agregan estas cosas que no se han visto antes, ya, y están en el libro. Sistema nervioso y neuroendocrino. El libro se explaya bastante, pero ahí hacemos un alcance con esto. ¿Ya? El masaje apoya los niveles sanguíneos equilibrados de serotonina, dopamina, endorfinas y endocannabinoides, siempre me cuesta esta palabra. ¿Ya? Esto a su vez facilita la producción de células asesinas. ¿Ya? Me gustaba el nombre en inglés. ¿Ya? Killer, no sé cuánto era el nombre. Ya, se me dio el nombre. Literalmente aparecen literalmente para describir cosas. Me encantaba el nombre de esas células. ¿Ya? El sistema inmunológico y regula el estado de ánimo. Esta respuesta indica que sería beneficioso incluir el masaje en el programa de tratamiento para las afecciones virales, algunas formas del cáncer y los trastornos del estado de ánimo. La oxitocina tiende a aumentar los sentimientos de conexión. Al mismo tiempo, el masaje puede reducir el cortisol. ¿Ya? Y regular la epinefrina y la norepinefrina, facilitando la acción de la hormona del crecimiento. Esto se produce más que todo en niños. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle acá? ¿Qué pasa con los niños hoy en día? Están sobreestimulados, ¿cierto? Muy estimulados. Entonces, muchas veces, también, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? No crecen o se altera el índice de crecimiento en ellos. Por esto mismo, no hay un concepto de relajación para que trabaje la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, a veces cuando uno va, de hecho tengo varias personas como que me preguntan, bueno, no es mi área pediaquine, ¿ya? Pero me preguntan, mi hijo está atrasado en el crecimiento, creo que va a quedar chico. ¿Ya? Yo primero digo, drógalo. Yo le pregunto, es como que conozco al cabro chico y sí, más inquieto que lo poco, ya coge el celular, ya, me da esa porque para calmarlo le da el celular y pesca el celular 5 segundos y se aburre y después lo va a buscar y se pone a ver una cosa y ya, impresionante, pero eso pasa, ya. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Que a través del masaje podamos relajar a este tipo de paciente, en este caso al paciente pediátrico, para que haga efecto la hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, puede servir. ¿Ya? Sobre el sistema nervioso autónomo, ¿ya? 4 aspectos bastante grandes: activación simpática y estrés, patrones parasimpáticos y retirada de la conservación, interacción cuerpo-mente y el famoso efecto placebo. ¿Ya? ¿Qué es el efecto placebo? ¿Qué es el efecto placebo? Es lograr un efecto sin necesidad de que tenga, como las pastillas, darle una aspirina y le das un caramelo y le dice que es aspirina y piensa y somatiza que la aspirina le va a resultar bien. A nivel neurofisiológico, generar una respuesta sin que el medicamento o lo que yo le estoy aplicando tenga este efecto.
es el efecto placebo. ¿Dónde está el problema a nivel médico-científico? Que por lo menos ahora está cambiando, pero hay colegas que son más duros de la testa que otros. Lo bueno es que no hablo de colegas de la U, sino que de otros colegas. No, que el efecto placebo es malo, que le estás mintiendo al paciente. Sí, le estoy mintiendo al paciente, es verdad. ¿Ya? Me quedo con eso. ¿Ya? Pero ¿dónde está el detalle? ¿Ya? Es lo que muchas veces como que satanizan, como dice una colega media cristiana, satanizan el concepto por el hecho de que ¿para qué le estoy aplicando eso si no produce nada? A ver. Primero, si yo le aplico esto al paciente, que no tenga mucha evidencia o que digan que no sirve mucho, pero si al paciente le genera un efecto positivo, se siente mejor, entonces ¿por qué le voy a quitar este efecto placebo que el paciente no sabe? ¿El trozoneo apagado? No, el cosa, ¿El tape? No. el infrarrojo. El infrarrojo, también. Eso va. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le quito esta atribución que genera un gran alivio en el paciente? Si el paciente se siente mejor con eso. ¿Dónde está el detalle? Es que muchos colegas pegan de que como esto le hace bien, entonces que siga haciendo efecto la ampolleta y yo no le hago nada más. No es solo eso. Si yo sé de que hay ciertas técnicas que quizás no tengan mucha evidencia, al paciente le generan un gran alivio, yo puedo ocupar estas técnicas junto a otras que yo sé que realmente funcionan y cruzarlas o mezclarlas. ¿Ya? Y ahí es donde yo busco el efecto placebo. ¿Ya? Pero muchas personas dicen, no, es que ¿para qué? Si eso no sirve para nada, si eso no tiene evidencia. Ya, sí, está bien, pero te estás quedando solamente con el paper y con el papel y no con lo que te refiere tu paciente. Y ahí van a encontrar en la vida real quién es de papel. ¿Ya? Yo viví en esa época donde la medicina basada en evidencia fue un boom, donde yo me metí, es como que, ¿para qué más alto me voy? Como que, ¿ya? Y los kinesiólogos clínicos que viven literalmente con la respuesta del paciente es como que, ¿ya? Cuando llegó una neurodinámica hay un poquito de historia ahí con eso. ¿Ya? David Butler, que es un gran fisioterapeuta, ¿ya? Él no es tan evidenciólogo, él no le gusta hacer tanto estudio, le gusta explicar. De hecho, todo lo que él publica está aterrizado hacia el paciente, no tanto elaborado hacia a que ocupar palabras muy técnicas o muy específicas, sino que es más coloquial porque se enfoca en que el tratamiento que él está elaborando sea que el paciente lo pueda entender. ¿Ya? Debido a su efecto generalizado sobre el sistema nervioso autónomo y las funciones asociadas, el masaje puede causar cambio en estado de ánimo, nivel de excitación y puede inducir a la relajación y la respuesta restauradora. ¿Ya? El masaje parece ser un modulador suave que produce sensaciones de bienestar y confort general. Sin embargo, esto no siempre significa que el paciente responda al masaje volviéndose muy relajado. La respuesta más común es la sensación de que el límite está apagado o que la persona tiene un estado emocional menos urgente o intenso. ¿Ya? Hablamos, más que todo nos enfocamos en la activación simpática y de estrés. ¿Ya? Es lo que le hablaba en su primer momento. ¿Ya? Manejamos el estrés, no lo quitamos. ¿Ya? El paciente puede pasar por un proceso de estrés bastante grande, puede tener problemas personales, familiares o laborales. ¿Ya? Entonces, yo con el masaje puedo hacer que el paciente le baje, ¿cómo dice? Bájale la raya. ¿Sí? Bájale las revoluciones. ¿Ya? Pero no le puedo, la verdad es que no se le puede quitar el estrés, ¿ya? Porque el estrés te genera una respuesta de defensa, ¿ya? Obviamente que mucho estrés va a generar una respuesta en donde el paciente no va a poder controlarse. Vean intensamente un iluso, ¿ya? Ahí está, ¿Ya? Inicialmente el masaje estimula las funciones simpáticas. Esto realmente sorprende a los estudiantes que piensan que están dando un masaje de relajación. El sistema simpático es el sistema que responde, mientras que el parasimpático es, entre comillas, el sistema que relaja. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice que activamos el sistema simpático? El aumento de la excitación simpática autonómica es seguido por una disminución si el masaje se ralentiza y se mantiene con suficiente presión placentera.
Para fomentar una respuesta más simpática es útil participar en técnicas de energía muscular, que es lo que vimos fue con el compañero. La compresión es un estilo de masaje de ritmo rápido, también estimula respuestas simpáticas y puede aliviar la depresión leve temporalmente. ¿Ya? ¿Por qué? A los que les guste leer, ¿ya? Si se enfocan en libros del masaje, muchos libros parten o comienzan en el prólogo, en la introducción, de la historia o cómo nace el masaje. ¿Ya? Muchas veces hablamos del masaje maternal. ¿Ya? Yo no tengo la suerte de ser padre, o no sé si suerte o buena o mala suerte. ¿Ya? Hoy en estos días, ¿ya? Bien. Voy a ser tiempo. No tal de ahí. El hecho de que, por ejemplo, el hijo o la hija llore y busque el contacto de la mamá o del papá, más que todo de la mamá, ¿ya? ¿Ya? Eso genera una disminución del estrés, ¿cierto? Y no le está haciendo un masaje, sino que el hecho del contacto, ¿ya? Genera una disminución de este estrés o alivia, entre comillas, la depresión que puede estar sintiendo el paciente. Muchas veces un paciente que está con mucho estrés o muy tenso o con un ambiente con demasiado estrés, el hecho de una contención, ya en este caso el masaje, o el hecho de solamente apoyar la mano sobre una superficie del paciente, ya les va a generar un alivio de esta depresión. ¿Ya? Incluso entre ustedes, cuando están saliendo de un cuadro de estrés muy grande, por ejemplo, salir de una prueba, salir de una evaluación, ¿ya? O en otro caso, por ejemplo, tienen un familiar que está mal en el hospital, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que buscan? Un abrazo, ¿cierto? Y el abrazo es contacto o el famoso tacto. Y eso, lo mismo, vuelve a aliviar la depresión o el estrés, ¿ya? Nervioso somático, influencia del masaje en los mecanismos neuromusculares. Cuando se trabaja con mecanismos neuromusculares en el masaje, el terapeuta debe tener en cuenta que las premisas básicas son sustituir una señal de estimulación neurológica diferente para apoyar una longitud de reposo muscular normal a través del alargamiento y estiramiento, o el fortalecimiento de los músculos y el alargamiento del tejido conectivo, y también reeducar los músculos involucrados, por ejemplo, llevar la articulación a través de su mayor rango de movimiento. ¿Ya? Los métodos de masaje de movimiento, estiramiento y presión se centran en las actividades de los músculos, tendones, articulaciones y ligamentos para estimular los propios sectores. ¿Ya? Los métodos de masaje pueden estimular el restablecimiento de las acciones reflejas improductivas. ¿Ya? ¿Conocen el concepto de inhibición muscular iatrogénica? ¿Qué es lo que pasa con este concepto de inhibición muscular? Creo que lo he explicado, pero no le he puesto el nombre. ¿Ya? Cuando una persona se lesiona, por ejemplo, una articulación, ¿qué es lo que hace el músculo o los músculos? ¿O qué hago con el segmento? Bien. Y si esa postura antiálgica se mantiene, ¿qué pasa con la musculatura? Se atrofia. Facilita una y se inhibe otra. En el concepto general todo se inhibe al final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se deja de mover, es como que... Entonces, hay inhibición al final por todos lados, porque me cuesta mover para allá, me cuesta mover para acá, y si me duele, no lo pienso seguir moviendo. Entonces, todo eso produce, ¿ya?, de que haya una impotencia, una disminución de la función,
Y yo con el masaje, lo que yo hago es restablecer las acciones reflejas improductivas. ¿Ya? Entonces, aumento el estímulo hacia la musculatura que está comprometida, ¿ya? Obviamente sin generar un movimiento en la articulación. Entonces, cuando yo le voy a pedir después al paciente mover ese segmento, por lo menos la musculatura no va a estar tan baja en la reactivación muscular. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Muchas veces los pacientes que tienen una lesión no se pueden mover, o no se quieren mover, entonces con el masaje lo que yo hago es una técnica pasiva en la cual yo por lo menos mantengo el flujo sanguíneo y el estímulo para que la musculatura, si es que en algún punto empieza a disminuir, se disminuya en menor medida. ¿Ya? ¿Explicaron? Inhibición muscular y iatrogénica. Sí. Y iatrogénica hace referencia a esto que es posterior a la lesión. Ah, ya. Ah, bueno. ¿Alguien sabe cuál es el concepto de iatrogenia? ¿Qué es la iatrogenia? ¿Alguien sabe? ¿Es un daño provocado como efecto secundario de una acción previa? Bien, pero no también. Ya, a ver, yo lo discutí con mi profe de geriatría, sí, la profe Andrea Larrazabal, en ese tiempo, ya, la doctora, por eso que es la jefa de carrera de medicina. Jodida la señora, la alabo porque yo bajó un médico que no me caía mal. Y lo sentó y lo subió y lo bajó y lo volvió a sentar y lo subió. Y yo estaba ahí haciendo que evolucionara una lucha. Bueno, ya es muy importante. Bonitos recuerdos de esos tiempos. A ver, obstinado, terco el médico, todo decían que no hiciera eso, hasta que llegó ella y todas las tensas los viendo así, batallados. No era muy querido lamentablemente ese doctor. Ya, egocentrismo fue lo que lo pasó. Pero bien, a ver, la iatrogenia, yo peleé con ella este concepto porque salió en una prueba y yo le dije, pero que la iatrogenia es esto. No, sí. Entonces yo después hablé con otros médicos y me dieron la razón. Pero ahí está donde está el concepto. La iatrogenia es que son efectos secundarios relativamente no esperados bajo un mecanismo. Yo aplico algo, ya, y mi primer efecto no es que yo con esto voy a lograr que el paciente se relaje, pero ¿qué otro efecto puede aparecer? Pasa mucho con los medicamentos. ¿Ya? Este efecto sirve para mejorar la presión arterial, pero te va a destrozar los riñones. Esa es la iatrogenia. ¿Ya? Pero ¿dónde está lo malo? Que la iatrogenia no es siempre negativa. La iatrogenia es un efecto secundario que puede ser no esperado, que puede ser positivo o negativo. Se tiende a ocupar de mala manera porque casi siempre cuando hay iatrogenia es negativo. ¿Ya? En el ámbito médico, lamentablemente, es cuando hay iatrogenia es porque ya hay un efecto negativo ahí entre medio. ¿Ya? Pero de manera médica y en diccionario médico, la iatrogenia es eso. Es un efecto que no está considerado como efecto principal de algún medicamento o alguna técnica en la cual puede beneficiar o hacer más daño al paciente. ¿Ya? Esa es la iatrogenia. ¿Ya? Entonces, dice así. La inhibición muscular iatrogénica, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos con las dos primeras palabras, inhibición muscular, este es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Si yo me pincé el tobillo, ¿qué es lo que hago después? Voy a salir acá, como que, me duele el tobillo, no pienso hacer este movimiento y no pienso. Como caminas tú. ¿Ya? Entonces ya estoy empezando a generar inhibición muscular. Hasta aquí estamos bien porque la inhibición muscular lo que hace es proteger el segmento. Pero si estoy 3 meses con esto, ahí va a ser iatrogenesis. ¿Ya? Esto va a ser más perjudicial que beneficioso. ¿Ya? Oh, ¿estamos listos, chiquillos? No, recién empezó la clase. Son las 7:26. ¿Ya? A ver, porque falta un poquito, faltan como 6 y 7 días, así que no. Continuamos.
hace y en esta semana, bueno, igual voy a tratar de avisar a la delegada, pero a ver.